Overlord X Fairy Tail, un nuevo mundo. Los miembros de todos los gremios de Fiore se encontraban peleando con el ejército del Imperio de Álvarez. Cada persona peleaba para proteger a sus compañeros, en especial los miembros de Fairy Tail, ya que Zeref y su fuerza de élite y los Spriggan 12 estaban en su gremio con una Mavis muy lastimada. Con un ejército de más de 100.000 soldados rodeando el gremio que estaba arriba de una montaña creada artificialmente por Irene, llegar no sería algo sencillo. Sin embargo, nadie mostraba miedo, estaban dispuestos a dar sus vidas con tal de vencer a Zeref y su ejército. Parecía que era una pelea igualada, nadie cedía terreno, hasta que un gran terremoto sacudió la tierra. Todos los que se encontraban en ese lugar dejaron de pelear ya que se movía tan fuerte la tierra que mantenerse de pie era algo difícil de hacer. Después de unos minutos se volvieron a escuchar explosiones, dando a entender que la guerra había vuelto a iniciar. Auguste se había retirado de su lugar de combate ya que había sentido por unos instantes una gran magia oscura, similar o más poderosa que Zeref, por lo que pensó que sería prudente notificarle esta noticia a Zeref en persona. De camino a la habitación donde estaba su lord se encontró con Irene. Irene, así que tú también sentiste esa magia, ¿no? Sí, dijo Irene con un poco de molestia en su rostro. Ambos no esperaron un segundo más y entraron a la habitación. Ambos magos se inclinaron dando a entender que quien estaba frente a ellos era alguien muy superior. Lord Zeref, sí, ya sea que han venido, yo también sentí esa grotesca magia, sin embargo es diferente de cualquier tipo de magia que haya sentido antes. Zeref se levantó de la silla y caminó a la ventana la cual mostraba la batalla entre el reino y el imperio. Se quedó observando por largos minutos hasta que volvió a mirar a Irene y Auguste. Vayan al origen de esa magia y vengan a informarme inmediatamente. Entendido, dijeron ambos Spriggan y se fueron de la habitación. Irene, esa magia provenía del sur, 200 metros atrás del ejército de Fiore, hay que apresurarnos. Sí, viejo, ya lo sé. En la gran tumba de Nazarick, todos estaban en alerta máxima debido a que se encontraban en un mundo desconocido nuevamente. En el 10º piso de Nazarick, en la sala del trono, se encontraban todos los guardianes de piso postrados debido a el ser supremo que estaba frente a ellos, Ainzo Algoun. Cada guardián sabía que la mente de ese magnífico supremo ya había elaborado un plan en el corto plazo desde que habían sido teletransportados. La mirada de Ainz se encontraba en el espejo que le mostraba la batalla que se estaba gestando a unos cuantos metros de su ubicación. Esto es bastante grave, ¿no? ¿Nos encontramos frente a una lucha de gran escala de magos? Pensó Ainz, sin embargo, no podía decir esas palabras, no eran las palabras que un líder podía decir, en especial a sus seguidores. Demiurge. ¿Sí? ¿Cuál es su voluntad? Te permito explicarle a los demás guardianes la situación en la que nos encontramos. Como verán, parece que nos vimos envueltos en un enfrentamiento de magos a gran escala, pero no hay de qué preocuparse. Parece que el nivel promedio de esos magos se encuentra por debajo del 5 nivel, posiblemente haya personas que superen ese nivel pero no son muchas. Considero prudente tomar la iniciativa y acabar con ambos bandos. Ainz sabía pensando que no era necesario intervenir y observar la batalla, sin embargo, si lo decía Demiurge era por algo, así que, excelente Demiurge. Viste a través de mi plan, como se esperaba de ti. Ainz-sama, me está dando mucho crédito, estoy seguro que usted ya tiene un plan de largo plazo. ¿Eh? Oh, claro. Ainz volvió a ver el espejo y vio que dos personas se encontraban de camino a su posición. Bien, empezaremos con esos dos humanos. Overlord X Fairy Tail, presagio. Poco después del gran temblor que había sacudido las tierras de Fiore, los integrantes de Fairy Tail se habían reunido a excepción de Natsu, Lucky, Gray, Jubia y Wendy. Ellos por su parte se encontraban peleando con dos Spriggan, Age el Ramle el rey del desierto y Dimaria Yesta la doncella guerrera. A simple vista parecía que era una pelea igualada, pero si se miraba con más detenimiento el equipo de Natsu solo se concentraba en defender, no podían lanzar un contraataque, aún así tampoco recibían golpes mortales, esto se debía al gran trabajo en equipo y la confianza que tenían.
Gracias a que Natsu era tonto no se sentía alterado por no encestar un golpe, al contrario, lo animaba a no darse por vencido y seguir intentando darle la vuelta a la situación en la que se encontraban. Mientras tanto, los demás miembros tampoco lo tenían fácil. Maestro, deberíamos buscar a esos idiotas, mencionó Erza. Tranquila, conociéndolos se han de encontrar bien y están peleando contra algún Spriggan. Makarov, posiblemente por la edad era el más fatigado, no podría seguir peleando por más tiempo. ¿Perderemos? ¿No podré proteger a mi familia? Eran preguntas que empezaban a aparecer en su mente y posiblemente en la mente de los demás. Un mago promedio de un gremio era superior a un soldado de Álvarez, sin embargo, la ventaja del imperio radicaba en su número, ningún humano podía pelear sin cansarse, incluso el mejor mago podía morir a manos de cualquiera si peleaba por mucho tiempo. Otra ventaja del imperio era una fuerza abrumadora llamada Spriggan 12, incluso si todo su ejército fuese derrotado, aún tendrían que enfrentarlos y no sería una tarea sencilla. Maldición, si se alarga a la batalla la moral de todos caerá en picado, dijo Gagel, sus heridas empezaban a cobrar factura, provocando que sus movimientos fueran más torpes. Tienes razón, pero no podemos rendirnos, tenemos que salvar a Mavis, todos estamos listos para sacrificarnos por nuestra familia, le respondió Laxus. De eso se trata Fairy Tail, ¿no? Gritó Levi con gran entusiasmo. Los demás gremios no se quedaban atrás, le seguían el paso a Fairy Tail, en especial Sabertooth. Como si fuera una respuesta a los pensamientos negativos, apareció una gigantesca imagen de Mavis. Posiblemente había escapado debido al descuido de Zeref o a que Irene no se encontraba, no era clara la forma que había escapado, sin embargo eso era lo menos importante. Oh, valientes guerreros, su sangre, sudor y lágrimas no serán derramadas en balde. Mientras yo la hada estratega a los guíe, su victoria estará asegurada, peleemos por nuestros compañeros. No dejemos que la desesperación nos consuma. Es la primera. Cierto. No voy a dejar que el imperio pisotee mi hogar. Mientras tengamos a Fairy Tail de nuestro lado no habrá que temer. Venceremos a la desesperación. Con un simple discurso Mavis fue capaz de levantar el ánimo a las personas. Por otro lado, Irene y August habían llegado a la ubicación donde tan horrenda magia se produjo. ¿Qué es este lugar? Irene estaba boquiabierta, ya que parecía una tumba de algún gran rey, aunque se refirió a tumba, lo cierto es que no poseía el hedor a muerte, las paredes tenían un color blanco que transmitía seguridad, todo estaba perfectamente bien cuidado, no se veían rastros de daños. En el centro se encontraba un mausoleo de majestuosas proporciones. Alrededor de las catacumbas se encontraban dos pequeñas criptas, pero aún así eran imponentes. Vaya, imagino que este lugar fue movido de la capital real por Universe One, de otra forma no puedo explicar cómo es que este lugar está bien cuidado. Respondió August, sin embargo pese a que había dicho eso, no estaba convencido ya que parecía que se había movido después del hechizo de Irene, pero eso tenía aún menos sentido. Después de buscar por los alrededores, consideraron que lo mejor sería entrar a la tumba e investigar. Parece que tenemos que entrar a la tumba, viejo, posiblemente encontremos cosas interesantes. Pero tendrá que ser rápido, no podemos dejar a Lord Zeref solo. Bueno, hay que Irene no pudo terminar su frase ya que aparecieron dos gigantescos esqueletos con armadura, en una mano sostenían una espada y en otra un gigantesco escudo, si se les observaba con detalle se podía ver pedazos de carne pegada a los huesos. Esos esqueletos emanaban una imponente aura. Imposible, no sentí su presencia, ¿cómo es que llegaron a ese lugar sin que lo notáramos? Dijo un molesto August. Irene y August se pusieron en posición de ataque, sin embargo, las criaturas grotescas no mostraban signos de atacar, se quedaron inmóviles. Después de unos pequeños momentos aparecieron tres individuos, en el centro otro esqueleto, sin embargo, era diferente a los otros dos, o por lo menos eso se sentía, tenía puesto un vestido formal color azabache negro adornado con bordes dorados y violetas, en su izquierda se encontraba un hombre con gafas, muy bien vestido, sin embargo poseía una cola plateada y al lado derecho del esqueleto estaba un hombre con armadura totalmente negra.
Bienvenidos a la gran tumba de Nazarick humanos. Overlord X Fairy Tail, mirada al abismo. Irene y August estaban desconcertados, no podían creer que un esqueleto pudiese hablar. Señor esqueleto, ¿usted es el propietario de este lugar? August se había arriesgado al hacer esa pregunta ya que carecía de información, pero su instinto le decía que el esqueleto era quien mandaba. El esqueleto no les respondió, ni siquiera se movió. Por su parte, el caballero de armadura negra dio un paso al frente. Nuestro amo no siente que esa postura les permita escuchar, demiurge. El tipo con gafas dio un paso al frente y con una pequeña sonrisa dijo: de rodillas. Irene y August se pusieron de rodillas, por mucho que intentaban levantarse no podían, la fuerza que los obligaba a estar cerca del suelo era tan grande que no podían levantar su cabeza. Por unos instantes August se había puesto nervioso, sin embargo recobró la compostura, y ya que él podía copiar todo tipo de magia que viera de su oponente, intentó hacer lo mismo que había hecho Demiurge. Cancelen el hechizo y pónganse de rodillas. Para su mala suerte no funcionó, tal vez fue porque era un distinto tipo de magia y no pudo copiarlo ya que Ainz y compañía provenían de otro mundo, o tal vez fue porque Ainz, Demiurge y Albedo poseían ítems de clase mundial que hacían ineficaz el control mental, era imposible de saber. Por su parte, Demiurge no parecía importarle lo que había tratado de hacer August. Pueden levantar sus cabezas, Lord Ainz, adoptaron una postura para escuchar. Mencionó Demiurge. Soy el amo de la gran tumba de Nazarick, Ainz o Algorun, les haré unas cuantas preguntas y si responden bien puede que sobrevivan. Primero, ¿en dónde estamos? Estamos en las fronteras de Magnolia, en el reino de Fiore. Respondió Irene, ella empezaba a imaginar el poder que tenía Ainz y suponía que se encontraba al nivel de Zeref, por ese motivo estaba cooperando. Entiendo, segundo, ¿ustedes son fuertes? Sí, en términos de magia nosotros nos encontramos en la cúspide, sin embargo hay una persona que nos supera y que posiblemente esté a su nivel, se llama Zeref. Volvió a responder Irene, en este punto August estaba totalmente molesto con ella, estaba cooperando con el enemigo, si seguía haciéndolo él no dudaría en nombrarla traidora y atacarla, o por lo menos eso le gustaría ya que no se podía mover. Tercero, ¿por qué hay una batalla a unos metros de nuestra posición? Nosotros, el Imperio de Álvarez, estamos peleando con la finalidad de obtener Fairy Art, un poder ilimitado, que podría acabar con Agnología, el dragón más poderoso. Dos últimas preguntas, ¿quién es Zeref? Y entre tú y el anciano, ¿quién es más fuerte? Zeref es el mago oscuro más poderoso de todos los tiempos, capaz de matar todo lo que se encuentra a su paso, y respecto a la última pregunta, se podría decir que somos igual de fuertes. Supongo que eso es todo. Ainz fue interrumpido por Irene. Sé que es irrespetuoso, sin embargo, ¿puedo pedirle algo? En este punto la personalidad sádica de Irene había desaparecido, por primera vez en mucho tiempo sentía miedo a morir, sabía que si se enfrentaba a Ainz le aguardaba la muerte y ella no estaba dispuesta a morir en un cuerpo que no era completamente humano, ella era devota a Zeref ya que le había brindado la apariencia externa de un humano. ¿Podría pedirle que regrese mi cuerpo humano a la normalidad? Quiero dejar de ser dragón por dentro. Odio no poder sentir nada, es frustrante. Esas palabras provocaron la ira de August, como consecuencia se transformó, haciendo que su piel se tornara en un rojo oscuro con líneas doradas, aunque aún así no podía moverse, se mantenía arrodillado con la diferencia que miraba a Irene con desprecio. ¿Qué beneficio me daría concederte ese deseo? Respondió Ainz sin sentimiento alguno en su voz. Convertirme en su subordinada y jurarle eterna lealtad. Estoy segura que tener un subordinado fuerte les hará entender la magnificencia de su amo. Irene pudo ver cómo Ainz volteó a ver a sus subordinados antes de dar su veredicto. Concedido. Ainz le dijo a Demiurge que cancelara su habilidad pasiva mantra de comando, haciendo que se pudieran mover Irene y August. Lo primero que hizo August fue lanzar magia de fuego sobre Ainz, provocando una inmensa explosión que incluso Natsu sería incapaz de contener, seguido de magia de rayo proveniente de la punta de su báculo,
Para finalizar disparó de su dedo índice cientos de balas mágicas capaces de atravesar el acero como si fuera papel, todo esto en un período de 5 segundos. Como consecuencia de haber lanzado esos hechizos, se había levantado una capa de polvo que impedía ver el estado de Ainz. Incluso el emperador Zeref saldría herido después de recibir todos esos hechizos. Parece ser que los subestime, poseen magia del 8º nivel. Interesante, me lograste dañar aunque solo fue un poco, sin embargo no es suficiente como para derrotarme. August se puso en guardia para poder protegerse de algún ataque proveniente de Ainz, sin embargo, Ainz solo levantó su mano y activó su hechizo Tomar Corazón, provocando la muerte inmediata de August. Como hechicero te daré un consejo, deberías tener hechizos que cancelen la magia de muerte instantánea, aunque ahora solo te queda lamentarte en el infierno. Irene vio como su compañero que estaba a la par de ella caer con un hechizo, supo que había tomado la decisión adecuada al convertirse en su subordinada. También había comprendido algo, no importa lo mucho que quisiera rebelarse contra su nuevo amo, sería inútil. Si Ainz quisiera podría eliminarla rápidamente, estaría toda su vida a disposición de él. Bueno, iremos al campo de batalla, pero antes de eso cumpliré tu deseo, transforma tu cuerpo a su forma dragón. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Irene Belserion. Siguiendo las órdenes de su nuevo amo, se transformó en dragón y aunque odiaba esa apariencia, no se quejó. Ainz activó el anillo deseo a una estrella, un gigantesco círculo mágico lo rodeó solo. Quiero decirte que este es un hechizo poderoso y que si me traicionas no tendrás la suerte de morir como tu compañero, te esperará algo peor que la muerte. Irene supo que esa amenaza era cierta, pero su mente no podía imaginar lo que lo podría esperar si se rebelaba contra Ainz. Estrella fugaz, escuchas mi deseo. Vuelve a la normalidad el cuerpo de Irene Belserion. Una luz envolvió el cuerpo de Irene, su cuerpo transformado en dragón poco a poco empezó a volverse en el de un humano. Irene no podía creer que una magia tan asombrosa pudiese existir. Ella había pasado años investigando una forma de regresar su cuerpo a la normalidad, ni siquiera Zeref lo había conseguido. Lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, eran lágrimas de alegría, después de mucho tiempo alguien había hecho su sueño realidad. Podía sentir la calidez de sus lágrimas, el frío viento, incluso se pellizcó para ver si no era un fantástico sueño. Poco después de calmarse se postró hacia Ainz, emanaba una lealtad que podía rivalizar con las de los habitantes de Nazarick. Albedo, Demiurge, lleven el cadáver del viejo, tengo planeado hacer experimentos con él, informen a todos los guardianes que estén listos para salir, los quiero ver en este lugar en media hora y preparen mi ejército. A la orden. Albedo se veía un poco disgustada pero Ainz no sabía el motivo. Antes de que se fueran los dos guardianes de piso y sin pensarlo mucho dijo: aunque Irene es linda, yo prefiero a Albedo, ella es hermosa. Pese a que lo había dicho en voz baja, Albedo lo había escuchado, no quedaba algún rastro de su disgusto, sus alas negras revoloteaban dando a entender que ahora estaba feliz. Ainz vio cómo se marchaban, por lo tanto se había quedado solo con Irene, posiblemente en estos instantes él se encontraría nervioso ya que no sabía qué hablar con Irene pero gracias a que era forzado a estar tranquilo no tenía de qué preocuparse. Irene aguarda en este lugar, volveré en unos momentos. Como usted diga, Lord Ainz. Y sin más, Ainz dejó a Irene sola, él necesitaba volver a su habitación y relajarse, le dolía su inexistente estómago ya que todas sus acciones las había improvisado. Momentos antes de tomar la decisión de ayudar a Irene, había volteado a ver los rostros de Demiurge y Albedo para ver si había alguna molestia por tomarla como su subordinada, pero ellos se mantenían serios. Esto se debía a que confiaban plenamente en las decisiones de Ainz, y si él decidía algo era para beneficio de Nazarick, pero eso era una completa mentira, él solo la había ayudado porque se veía linda, y los gustos de su vida pasada aún los conservaba. También había dejado sola a Irene ya que emanaba una lealtad igual a la de los guardianes y no quería herir la imagen que tenía de él, por eso había optado por irse. Su mente estaba exhausta y aún faltaba mucho por hacer. Demiurge y Albedo ya se encontraban con los demás guardianes, les dieron una corta explicación de lo que tenían que hacer basado en lo que podían saber del gran plan de Ainz.
Por cierto, Lorainz reclutó a alguien de este nuevo mundo, dijo Demiurge con ligera emoción en su rostro. Todos a excepción de Albedo estaban sorprendidos, no tenía mucho que Ainz había hecho contacto los dos humanos y ya había conseguido un leal subordinado. Aunque no logró entender el motivo de reclutarla, lo más fácil era matarla, mencionó Albedo un poco disgustada. Albedo, necesitamos información de este nuevo mundo, que es lo que se considera común, ese tipo de información nos servirá más adelante, tenerla de aliada es lo más sensato, aunque estoy seguro que también la reclutó para poder bajar la moral de las tropas, al ser una maga poderosa es posible que ambos bandos se sientan abatidos al saber que se ha hecho nuestra aliada y sientan más cautela al ir en contra nuestra. Posiblemente nuestro amo tenga más planes para esa humana llamada Irene, pero mi mente no puede siquiera imaginarlos. En verdad nuestro amo es el que unió a los seres supremos. Mi intelecto no puede compararse, ni siquiera un poco. Como era de esperarse de Lorainz, tener un magnífico plan poco después de llegar es algo que solo él podría realizar, dijo Aura. Yo también lo creo, hermana, le respondió Mare. Tenemos que estar a las expectativas de Lord Ainz. Dijo Coquitus, como era de esperarse del hombre del que me enamore. Dijo Shaltear, en verdad es un ser supremo. Dijo Albedo con ligero éxtasis. Overlord X Fairy Tail, ser supremo. Irene se encontraba de rodillas, esperando el regreso de su nuevo amo. Sin embargo, los primeros en llegar fueron los guardianes de piso. Ella ya había visto a Demiurge, lo que la sorprendió fue ver la belleza de clase mundial que se encontraba bajo la armadura negra, con eso sus sospechas eran ciertas, el caballero negro era mujer. Detrás de ellos, se encontraban dos niños con orejas puntiagudas, ambos se parecían entre sí, dando a entender algún parentesco sanguíneo. También se encontraba un insecto de aproximadamente 2 metros, color azul pálido, con 4 brazos, 2 de ellos sostenían una alabarda plateada y por último una chica con vestido de noche que incluía una grande y pesada falda. Todos ellos emanaban un aura imponente. Aunque Irene se encontraba sorprendida, no se movió, confiaba en que los subordinados de Ainz no la matarían. Su instinto de supervivencia la hizo mirar hacia atrás, por lo tanto ella vio cómo se deformaba el espacio, dando lugar a un golem gigantesco, de aproximadamente 30 metros de altura, sus cuencas oculares al igual que su pecho brillaban con líneas rojas. Lorainz posee subordinados aterradores, si él lo decidiera podría conquistar el reino de Fiore y si derrota a Cereth la conquista del imperio sería casi inmediata. Irene se asustó de sus pensamientos, de qué tan ciertos podrían ser. Poco después llegó Ainz. Bien, parece que están todos presentes, gracias por venir. Por supuesto que nos presentaríamos. Al ser una orden suya es natural obedecerla. Respondió Albedo. Es como dice, si es una orden del Ser Supremo es natural cumplirla, ¿verdad, guardianes? Dijo Demiurge mientras se acomodaba sus gafas. En efecto, contestaron al unísono los demás guardianes. Irene notó a simple vista la lealtad de sus subordinados, ellos estarían dispuestos a morir con tal de cumplir las palabras de su amo. Por su parte, Irene aún no estaba segura si sería capaz de morir si Ainz lo deseara, por lo menos no ahora que se había cumplido su sueño. Como sabrán, hay una batalla a gran escala a unos metros de nuestra posición, nos dirigiremos a ese lugar y exterminaremos a aquellos que no juren lealtad a Nazarick. Lorainz, ¿por qué no manda al golem gigante? Estoy segura que sería suficiente para matar a todos los que se encuentran en ese lugar o por lo menos a la gran mayoría, no es necesario que vaya. Interrogó Irene. ¿Eh? Bueno, sería sencillo darle esa orden a Gargantúa, sin embargo, como amo de Nazarick tengo que estar presente, mostrarles un poco de mi poder para que sepan quién los gobernará, ¿no lo crees? Ainz había improvisado esas líneas, sin embargo, había sido suficiente para tocar los corazones de los guardianes de piso y por un momento notó en los ojos de Irene mayor devoción hacia su persona. Escuchen, guardianes y Irene. Así nos movilizaremos. Cereth estaba preocupado, Irene y August se estaban demorando, se suponía que sería una misión de exploración, nada difícil.
El campo de batalla empezaba a notar la falta de esos dos Spriggan, el ejército de Álvarez empezaba a retroceder, como consecuencia, la moral de los magos de Fiore estaba por los cielos, una vez más tenían la esperanza de poder ganar. De los Spriggan en el campo de batalla, ya habían sido derrotados Larka de Dragnel y Neinart, este último, al ser derrotados sus ilusiones de Walicht, Gotserena y Bradman habían desaparecido. Por su parte, Natsu y compañía aún seguían peleando con Agel Ramlid y Maria Yesta. Ambos Spriggan no lo aceptarían pero iban perdiendo, ya no podían lanzar ataques, ahora solo quedaba defenderse de los temibles magos de Fairy Tail, se lamentaban no haberlos derrotado cuando tenían la ventaja. Conforme pasaba el tiempo los magos de Fiore le demostraban al ejército de Álvarez que el poder de la amistad, de tener a alguien que proteger superaba sus deseos egoístas de obtener un poder absoluto. Todo demostraba que Fairy Tail obtendría la victoria o por lo menos eso tuvo que haber pasado si no fuera porque nuevamente la tierra empezó a temblar, provocando que todos lentamente dejaran de pelear. Mientras se movía la tierra, se escuchaba un ruido metálico proveniente de la parte trasera de las tropas de Fiore. Algunos tenían la esperanza de que la reina sucesora Isuie Fiore había mandado refuerzos para apoyar la lucha contra Zeref, sin embargo, esas esperanzas fueron aplastadas por la realidad, sin duda era un ejército, pero no de humanos, estaba conformado por esqueletos, la gran mayoría tenía armadura de bronce y plata, solo unos pocos miles poseían armadura dorada de los cuales, unos cuantos poseían estandartes con un mismo emblema, a excepción de ellos todos tenían un gran escudo y espadas imbuidas en magia. Su número no estaba claro, pero era lo suficientemente grande como para hacer temblar la tierra. Detrás de ese masivo ejército, se encontraba un golem gigantesco que lograba poner los pelos de punta a quien lo observara. Todos se quedaron asombrados al ver tan monstruoso ejército, incluso Zeref estaba sorprendido de ver tantos cadáveres juntos, él había asesinado a muchas personas, pero no podía infundir vida a miles de esqueletos. Mientras se acercaba el ejército de Ainz, los magos de Fiore y las tropas de Álvarez retrocedían a tal punto que se habían mezclado, los Spriggan restantes se habían reunido con Zeref para protegerlo. Los esqueletos se detuvieron a unos 50 metros del ejército mezclado de Fiore y Álvarez, posteriormente el golem agarró una gigantesca roca que cortó con magia para darle un aspecto cuadrado que finalmente lanzó enfrente de los esqueletos, lamentablemente la lanzó tan cerca de las tropas enemigas que decenas de personas fueron aplastadas provocando charcos de sangres y vísceras, era una imagen horrible de ver. Después de haber cumplido su orden, Gargantúa se arrodilló a la espera de su amo, acto seguido los esqueletos con armadura de bronce se dirigieron a la roca y se arrodillaron, posicionando su escudo en su espalda logrando un balance perfecto. Otros esqueletos saltaban sobre los escudos, esta acción se repitió hasta formar una escalera hecha de no muertos. Los esqueletos que sostenían estandartes se dividieron en dos filas y subieron la escalera, dejando un camino que su amo usaría después. Aunque eran esqueletos parecía que mostraban esos estandartes con orgullo. Después de un tiempo apareció Ainz con los guardianes de piso y Irene, quienes usaron el camino y escaleras que previamente habían hecho sus tropas. Al llegar a la cima Ainz creó un trono en el cual se sentó, Demiurge con víctima en brazos, Albedo y Coquitus se posicionaron al lado derecho de su amo, mientras que Mare, Aura, Shaltear y Irene se posicionaron a la izquierda. El cielo se tornó grisáceo, el sol había desaparecido en instantes, parecía que estaba por llover, pero lo que descendió de las nubes no fue agua, fueron 4 no muertos incorpóreos, lo que destacaba de esas formas es que tenían rostros de agonía alrededor de sus cuerpos, incluso se podían escuchar lamentos. Escuchen bien, sirvo de mensajero al Ser Supremo y él demanda silencio, cualquiera que hable será asesinado. Y con esas simples palabras todos se quedaron completamente callados a la espera de las palabras de Ainz o Algoun. Overlord X Fairy Tail, desesperación. Presenten sus respetos a su excelencia, el Ser Supremo. Ainz o Algoun. Irene fue la primera en hablar. Escuchen, yo odio las muertes innecesarias, por lo tanto, quien me jure lealtad no morirá, podrá regresar con sus seres queridos, no será necesario que vuelvan a arriesgar sus vidas en el campo de batalla, lo prometo.
De hecho, la desesperación escarlata traicionó a Zeref al ser testigo de mi poder y se volvió mi subordinada. Irene comprendió que Ainz utilizaba su fama para dar a entender que él era más poderoso que ella y de esa forma sembrar duda en los corazones de todos los presentes, como consecuencia, serían más cuidadosos a la hora de atacar. Por esa razón fue que le había perdonado la vida, a esa conclusión había llegado. Solo le quedaba elogiar el intelecto de su nuevo amo, estaba a un nivel superior. Nadie se movió de su posición, dando a entender que rechazaban la bondad de Ainz. Gracias, pero me tendré que rehusar. Fue lo que Hildarst dijo al lanzarse contra Ainz. Hildarst se movía a velocidades sobrehumanas, golpeando a Ainz con su magia de desmontaje, provocando que la roca en la que estaban se empezara a fracturar. Pensó que los subordinados del no muerto no se movían ya que seguían sorprendidos de la velocidad a la que golpeaba a su amo. Para tu mala suerte, ataques menores al nivel 60 no me hacen nada, necesitarás más que golpes y velocidad para herirme. Ainz no sabía que Hildarst estaba usando magia en su contra ya que su habilidad de Overlord, inmunidad física de alto nivel tercero e inmunidad mágica de alto nivel tercero anulaba sus ataques mágicos. Como consecuencia, a la vista de Ainz solo parecían golpes normales. Los guardianes de piso no se movían porque sabían que ataques de ese nivel no le harían daño a su amo. Hildarst estaba sorprendido, su magia no le hacía nada al no muerto que tenía enfrente. Basta de juegos. Acto seguido Ainz agarró del cuello a Hildarst, con su mano libre agarró la prótesis que tenía como brazo y la empezó a separar lentamente provocando que saliera sangre del lugar donde se unía la prótesis con el cuerpo. Alzak y Visca, al ser atacantes de larga distancia, dispararon a la cabeza de Ainz para poder salvar a Hildarst. Sin embargo, Albedo se interpuso devolviendo sus proyectiles con más fuerza. La bala de Alzak impactó en su ojo derecho, mientras que a Visca en la frente. Ambos murieron de forma inmediata. Su hija, al notar los cuerpos sin vida, lloró desconsoladamente. Al arrancar su prótesis y botarla, Ainz enterró su mano esquelética en el cuello de Hildarst provocándole una muerte casi instantánea. Finalmente separó la cabeza del cuerpo y la mostró a todos los espectadores. De la cabeza de Hildarst aún salían pequeñas cantidades de sangre, creando un pequeño charco. Realmente odio las muertes innecesarias. Última oportunidad para jurarme lealtad. Ainz esperó un minuto pero nadie se postró ante él. Humanos tontos. Un escalofrío recorrió la espalda de Irene como respuesta a lo había dicho Ainz. Ella no estaba segura de cómo sucedería, pero sabía que moriría mucha gente. Todos fueron testigos de la escena tan grotesca que había sucedido, incluso el ejército de Álvarez sintió lástima por aquellos magos de Fiore, quienes habían muerto de forma horrorosa. Los integrantes de Fairy Tail estaban conmocionados, no sabían a qué se estaban enfrentando e incluso Natsu comprendió que no podía atacar de forma imprudente. Estaban furiosos con el asesino de sus amigos, pero necesitaban información para poder lanzar un contraataque. De la nada se originó un gigantesco círculo mágico color azul pálido, que envolvía a Ainz y a unos cuantos guardianes, dando a entender que quienes estuviesen dentro del círculo no sufrían daño. Zeref no conocía la magia que estaba utilizando, pero sabía que tenían que detener ese hechizo a como de lugar. Incluso él necesitaba tiempo para ejecutar un hechizo poderoso. Tal vez ese esqueleto también necesita tiempo para activar esa magia, o por lo menos eso es lo que pensaba. Detengan la activación de ese hechizo. Magos de Fiore, ayúdenme. Si dejamos que lo lance, muchos morirán. Cada persona en ese lugar escuchó las palabras de Zeref. Posiblemente había usado un hechizo para hacer que su voz llegara a todos los presentes. Si se encontrasen en una situación distinta, los magos de Fiore no seguirían las órdenes de Zeref, pero después de la horrible escena que habían presenciado, obedecer a Zeref parecía lo más prudente. Lord Ainz, las fuerzas de Fiore y Álvarez se dirigen a nuestra posición. Detenerlos será difícil incluso para mí. Irene era fuerte, pero su enemigo era Zeref, su fuerza de élite y los gremios de Fiore. Ella solo podía darle tiempo a su nuevo amo para prepararse. No te preocupes. Ainz rompió un ítem de pago que tenía en su mano, el cual aceleraba el tiempo de activación del hechizo. Yashub Nigurat.
Todos los que se dirigían hacia Ainz gritaban, tal vez eso les daba el valor de enfrentarse a la muerte, sin embargo, ahora no había grito alguno. Gran parte del ejército de Álvarez, incluido gente poderosa de Fiore, cayó como si fuesen marionetas a las que les habían cortado los hilos. Ceref estaba atónito, gran parte de su ejército a excepción de los Spriggan sobrevivientes había perecido, él no podía matar a más de 50.000 en un instante. ¿Qué demonios eres? Fue lo único que pudo decir Ceref. Mavis estaba impactada, no sabía que ese nivel de magia pudiese existir. Solo habían sobrevivido algunos magos de la Mia Scale, Mermaiders, Sabertooth, Crimes Ociera y Fairy Tail. Parecía una broma pensar que hasta hace unas horas había una batalla a gran escala en ese lugar. Los más de 10.000 sobrevivientes del ejército de Álvarez se reunieron con Ceref, en sus rostros ya no se notaba espíritu alguno de lucha. Todos los guardianes de piso no paraban de elogiar a Ainz, Irene era la única que estaba asustada por la masacre que había sucedido hace unos segundos. Lord Ainz, ENVV verdad fue una magia asombrosa. Con mucho esfuerzo logró decir unas palabras. Jaja, ¿piensas que fue un gran hechizo? El verdadero espectáculo está por empezar. Mavis notó como un punto negro apareció en el cielo, creció lentamente hasta terminar como una gigantesca esfera negra la cual descendió hasta tocar tierra, dando como resultado que reventara esparciendo un líquido negro que tragaba a los fallecidos por el hechizo. Después de haber devorado cada cuerpo salió un tentáculo, con el tiempo salió un segundo, tercero, cuarto, se agitaban a pesar de que no había viento. Me. Se escuchó el sonido de múltiples cabras que parecía que habían salido de la nada. Seres abominables empezaron a salir del líquido negro. Con una altura de 10 metros sin incluir los tentáculos sobre esos monstruos, con gran cantidad de bocas alrededor de su cuerpo y con un total de 5 patas poco a poco se empezaron a dirigir a los sobrevivientes de Álvarez y Fiore. Los magos de Fiore se dirigían a donde se encontraba Ceref o estaban huyendo, incluso ellos solo sabían. Ninguno lo admitiría pero nadie quería enfrentarse a esos grotescos monstruos, empezaba a nacer dentro de ellos el miedo a la muerte, no sabían cómo enfrentarse contra el Señor de la Muerte, con cada paso que daban su espíritu de lucha disminuía. Maldición. ¿Por qué están pensando en huir? El enemigo está frente a nosotros. Le darán la espalda al monstruo que mató a sus amigos. Tenemos que vengarlos. Es posible que muramos, sin embargo no voy a huir, voy a pelear por mis compañeros caídos. Natsu no buscaba inspirar a las personas, solo dijo lo que pensaba, sin embargo, logró recuperar el casi extinto espíritu de pelea de sus amigos, incluso del ejército de Álvarez. Vaya que tu hijo es capaz de levantar la moral de todos, ¿no es así, Mavis? Le dijo Ceref a la primera maestra de Fairy Tail, a lo que ella le respondió con una linda sonrisa. Es cierto. Esos monstruos gigantes han de tener algún punto débil. Voy a destruir ese esqueleto. Por mis amigos caídos. Por mi familia. No dejaremos que haga lo que le plazca. Todos gritaban el motivo por el cual le hacían frente a la muerte mientras se dirigían a los 5 Dark Young. Overlord X Fairy Tail, amistad. Ainz observó cómo los sobrevivientes del hechizo se dirigían a los Dark Young, se veían decididos a enfrentar a la muerte con tal de proteger a su familia. La única persona que le preocupaba era Ceref, según la información de Irene, su poder se comparaba al suyo, aunque eso se lo había dicho antes de presenciar la magia de nivel superior. Los miembros restantes de Fairy Tail se dirigían a uno de los 5 Dark Young, emanaban un espíritu de lucha nunca antes visto. Al estar cerca de su enemigo activó su Dragon Force y utilizó rugido del Rey Dragón de Fuego. Una gran ráfaga de fuego impactó al Dark Young, a simple vista parecía que no le había hecho nada. En la mente de Ainz apareció un Dark Young, recibió 4 de daño, aunque era poco lo que había perdido de vida. Ainz estaba sorprendido, había pensado que nada le haría daño, lo que provocó que se centrara en la pelea de Fairy Tail contra su creación. Maldición. No le hice daño alguno. Natsu estaba molesto ya que uno de sus ataques más poderosos parecía no haberle hecho nada.
Por su parte Jubia utilizó Water Nebula y Gray proyectiles del demonio de hielo. Ambas habilidades se combinaron en el aire impactando en el monstruo. Dark Young recibió 3 de daño. Luke era una atacante cuerpo a cuerpo, por lo que usó Stardress Forma Tauro, la cual le otorgaba una inmensa fuerza. Solo podía atacar las patas del Dark Young, por lo que tenía que tener cuidado si no quería morir aplastada. Los últimos supervivientes de Fairy Tail, Gageel activó su Dragon Force y lanzó su rugido del dragón de hierro, mientras que Levi utilizó Solid Script Fire. Dark Young recibió 3 de daño. Cada uno se empezaba a desesperar ya que parecía que el monstruo frente a ellos no recibía daño de gravedad. Mavis observó cómo se iba agotando el poder mágico de sus hijos. Zeref, parece que no queda otra alternativa, usaré la magia que me enseñaste. ¿Segura? Podrías morir y no me gustaría que pasara eso, sigues siendo importante para mí. Si no lo hago, todo Fairy Tail morirá y no podré soportarlo. Sigo devastada por todos los que han muerto. Solo quedan unos cuantos miembros de Fairy Tail. Mavis seguía devastada, ella observó cómo el líquido negro se tragaba los cuerpos inmóviles de su familia, no tenía cuerpo alguno al cual llorarle o rendirle homenaje. Prefería haber muerto ella. Mavis, no te quiero perder nuevamente, te ayudaré a activar el hechizo, de esa forma no habrá efectos secundarios después de su uso. Gracias Zeref. Mavis hizo la misma sonrisa que le mostró cuando se habían conocido, una tierna y linda sonrisa la cual le transmitía calidez al oscuro corazón de Zeref, por lo que le devolvió el gesto, dando como resultado una torpe sonrisa acompañada de un no hay de qué. Ainz visualizó una luz blanca que se originó al lado contrario de su posición y que se hacía cada vez más grande, envolviendo a los Dark Young en ella. Por este hecho, Ainz se asustó ya que lo primero que le vino a la mente fue que era magia divina, para alguien de karma negativo como Ainz resultaría en un tremendo daño incluidas sus invocaciones. Los 5 Dark Young habían sido envueltos en la magia Lau, la cual causa grandes daños al objetivo del usuario. Un hechizo que gastaba gran cantidad de magia, Mavis solo podía utilizar un hechizo más. La luz poco a poco empezó a desaparecer y lo que vio Ainz lo dejó impactado. No había sucedido nada, los Dark Young seguían vivos, por lo que verificó el estado de vida de sus invocaciones y resultó que no habían recibido daño alguno, lo que provocó un gran alivio para Ainz, ya que no era magia divina la que se había utilizado. Mavis estaba boquiabierta, no les había causado daño a sus enemigos, sin embargo era muy pronto para darse por vencida, tenía un último truco bajo la manga. Chicos, aléjense del monstruo. Después de verificar que su familia estaba en una zona segura, activó Onda de Muerte, magia negra que acaba con todo ser vivo, ya sea humano, animal o vegetal. Sin embargo, las invocaciones de Ainz eran inmunes a los hechizos de muerte instantánea. Natsu y compañía vieron que no había sucedido nada, por lo que no les quedó de otra que volver a atacar. Él ya estaba en su límite pero seguiría peleando hasta el final. Luke empezó a creer que no podían ganar, por lo que se alejó de las patas del Dark Young para evitar la muerte por un descuido. Intentó recuperar un poco de valor, por lo que observó a los demás gremios. Fue ahí cuando supo que era imposible ganar, donde se supone que debían estar los integrantes de Crime Society había ropa ensangrentada, dando a entender que había sido aplastados. Sin embargo, pudo visualizar un pedazo de cabeza, el cual tenía un tatuaje, era lo poco que quedaba reconocible de Heyal, todo lo demás había sido aplastado. Sus compañeros no habían tenido la misma suerte, ellos no lograron tener alguna parte intacta de sus cuerpos que se pudiese enterrar. El Dark Young con el que habían peleado se mantenía quieto a la espera de órdenes de Ainz. Por su parte, solo quedaban 2 miembros de Sabertooth, Minerva, la cual había perdido sus 2 piernas, y Rogue, que sostenía la cabeza de su compañera. Ellos ya habían perdido la voluntad de luchar, por lo que estaban quietos para que su enemigo los aplastara, pero no fue así, ese Dark Young también se había quedado quieto. En este punto Minerva y Rogue no sabían si era una bendición o maldición haber sido los únicos sobrevivientes de todo su gremio.
Todos los miembros de la Mia Scale habían muerto, sin embargo no fue siendo aplastados, habían muerto por los tentáculos ya que había pedazos de cuerpos alrededor de la creación de Ainz. Leon había sido cortado a la mitad, en sus últimos momentos lloró de dolor hasta que murió desangrado, un tentáculo había levantado del suelo a Sheria, la sujetó tan fuerte que rompió sus huesos hasta que finalmente la soltó provocando que se rompiera su cabeza en contacto con el suelo. Finalmente los integrantes de Mermaidels habían muerto, pero Miliana no había muerto por el Dark Young, murió a manos de Kagura, cuando vio que eran las únicas con vida, prefirió darle una muerte sin dolor a su amiga Gatuna, por lo que la mató y luego se suicidó, de esa forma no morirían a causa de un ser grotesco, había preferido morir bajo sus propios términos. Lucky observó cómo eran los únicos que seguían peleando. Natsu ya es suficiente. No tiene caso, los demás ya han muerto. Natsu y Gagel lo sabían ya que gracias a su gran oído habían dejado de escuchar explosiones por lo que suponían que sus amigos murieron pero no querían aceptarlo. Sin embargo poco a poco aceptaron su destino y dejaron de pelear. Parece que hasta aquí llegó nuestro camino, Levi te amo. Yo también te amo Gagel. Jubia te quiero. Yo igual mi querido Gray. Natsu, gracias por todo. En verdad me hubiese gustado hacer más cosas contigo, estoy feliz de haberte conocido. Ambos ya estaban preparados para morir, sin embargo, el Dark Young se quedó quieto. Mavis supo que ganar era imposible, no podían ganar, no a la encarnación de la muerte. Posiblemente es el castigo por nuestros pecados, ¿no? Acto seguido empezó a reír de forma descontrolada, demostrando que estaba cayendo en la locura. Por su rostro empezaron a caer lágrimas las cuales poco a poco ayudaron a desaparecer su risa descontrolada. Por tantas peleas que hemos tenido y como consecuencia de tantas muertes, este es el castigo de la humanidad. Cerez no pudo soportar la escena y abrazó a Mavis por la espalda, tratando de consolarla. El único pecador soy yo, Mavis aún hay una forma de ganar, lucharé contra él, recuerda que no puedo morir. En un intento de animarla dijo eso aún sabiendo que sería difícil hacerlo. Ganar será difícil, incluso para ti, por favor no te vayas, quiero estar contigo en mis últimos momentos. Ganaré Mavis, espera por mi victoria. Mavis vio cómo se alejaba Cerez. Overlord X Fairy Tail, gobernante absoluto. Ainz vio cómo el dragón descendió hasta que tocó suelo, acto seguido se empezó a encoger dando lugar a una figura humanoide. ¿Fuiste quien causó todo esto? Responde o morirás. Detesto esta falta de respeto hacia mi persona, inclínate o recibirás un castigo adecuado. Ambos hablaban desde el lugar de los fuertes, por parte de Agnología, él nunca había conocido una persona capaz de ocasionarle un rasguño y mucho menos alguien que le brindara una pelea, estaba aburrido de la vida, por su parte Ainz, conocía la derrota, nunca pudo ganarle a su gran amigo Touchme, afortunadamente desde que había sido transportado a otro mundo no conocía a alguien igual de poderoso. Ellos no sabían qué tan fuerte era su oponente, para ambos, la persona que tenían enfrente era más débil que ellos. Para ser un simple esqueleto tienes bastante orgullo, ¿no lo crees? Los guardianes, quienes se encontraban en la parte superior de la roca, lograron escuchar tan irrespetuosas palabras dirigidas a su amo, cosa que no podían soportar. Irene notó el enojo de cada guardián, querían matar al dragón, pero no se podía mover ya que no habían recibido orden de hacerlo. La maga escarlata observó angustiada, no estaba segura sobre quién podía ganar, ambos eran poderosos según las estimaciones de ella, cualquiera de ellos dos podía matarla. Basta de palabras dragón tonto, si crees que tu fuerza es superior a la mía ataca. Agnología cayó ante infantil provocación y saltó a una grandiosa velocidad acortando la distancia entre él y Ainz, con toda su fuerza lanzó su puño en dirección a la cara esquelética, pero como si fuera juego de niños Ainz lo esquivó sin mucho problema, acto seguido intentó regresar el golpe pero Agnología lo esquivó con facilidad, su intuición le dijo que si recibía un golpe del no muerto sería horrible y no quería confirmar su hipótesis.
se alejó a una considerable distancia de 2 metros, y de nuevo saltó en contra de Ainz, solo que esta vez lanzó un ataque en combinaciones, diversos puñetazos se dirigieron al cuerpo de Ainz, sin embargo, él no hizo algo por esquivarlos, recibió su ataque. Recibiste 2 de daño. El rey dragón era fuerte, más fuerte que todos los presentes, sin duda estaba a la par de una Pleiades, posiblemente si peleara contra una ganaría, pero era otra historia si peleara contra todo el escuadrón, ganarían las Pleiades, y si se enfrentará a la forma de dragón de Sebas moriría en 2 minutos como máximo, era como comparar un león con un gato. Ainz se burló internamente al hacer tan absurda comparación. Agnología concluyó que si no peleaba de forma seria moriría, por lo que activó su Dragón Force, con lo que endureció su piel y aumentó su fuerza física. Esta vez no se acercaría, atacaría a distancia, por lo que lanzó decenas de balas mágicas de aproximadamente 20 centímetros, estas balas podrían atravesar el metal como si fuera papel, por no decir de lo que podría hacerle a un simple cuerpo humano. Antes de llegar a su destino las balas se desvanecieron en el aire. Parece que solo tus ataques físicos están por encima del nivel 60, tu magia es bastante débil, no me hizo rasguño alguno, jajaja. La risa que hizo Ainz mostraba superioridad, era una que solo los fuertes podían hacer. No te pongas altanero. Volvió a disparar balas mágicas, era una cantidad descomunal, sin duda sobrepasaban las 250 balas mágicas y mientras eran lanzadas activó otro hechizo, el cual lanzaba torbellinos de aire los cuales podían cortar a cualquier ser vivo. Para su mala suerte sucedió lo mismo, desaparecieron antes de llegar. La ira era visible en el rostro de Agnología, nadie lo había humillado de esa forma, en esos instantes lo que más deseaba era destruir al no muerto, nuevamente se acercó hacia Ainz, solo que esta vez se notaba una gran sed de sangre capaz de poner la piel de gallina a quien la notara. Golpeaba tan fuerte a Ainz que el suelo alrededor de ellos se empezaba a fracturar, conforme pasaban los golpes el suelo se agrietaba cada vez más, por lo que al no querer hacer una caída ridícula, Ainz golpeó fuertemente a Agnología en el estómago, quien al estar enojado bajó su defensa, como consecuencia no pudo bloquear o esquivar su golpe. Agnología salió volando, aunque su piel era más dura que el acero y aún así el golpe lo dejó sin aliento, sin duda, si Ainz golpeara a un humano le rompería los huesos matándolo instantáneamente. Maldito. 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 Agnología ya no podía pensar racionalmente, sus acciones estaban controladas por el odio, por lo que utilizaría su última carta de triunfo. Se iba haciendo más grande, conforme crecía perdía apariencia humana, hasta que finalmente se transformó en dragón y voló a una considerable altura estratégica. Abrió su gigantesca boca y lanzó su rugido de dragón, él podía controlar la anchura de su rugido, entre más grande era, más daños colaterales ocasionaba, pero su poder también destructivo también se esparcía en toda el área de impacto, justo como había pasado en la isla Tenrou con los integrantes de Fairy Tail. Sin embargo, si era más pequeño el poder se centraba en una pequeña área capaz de destruir el suelo y dejar un gigantesco hoyo de más de 200 metros de profundidad. Aunque se decía que era pequeño, tenía un diámetro de 10 metros. Al impactar con Ainz, el rugido lo desintegró lentamente, provocándole una muerte dolorosa, como consecuencia, no quedó rastro de él, causando un lamento de todos los guardianes y dándole la victoria a Agnología. Por lo menos así tuvo que pasar, pero la realidad fue otra. Recibiste 20 de daño. Ja 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 ja. Al tener una gran emoción, la habilidad pasiva de Ainz lo obligó a calmarse, sin embargo, conservó la ligera alegría en su corazón.
y para aumentar la desesperación, se quitó uno de los anillos que poseía en sus dedos, el cual impedía detectar la magia proveniente de Ainz. En ese instante todos los que habían sobrevivido a la masacre entendieron por qué era imposible ganar, el no muerto estaba en el reino de dioses, al cual ningún humano o demonio podía alcanzar. Agnología se lamentó enfrentar a un ser de ese nivel, sin duda moriría. Magnífico. Me lograste lastimar, aun si solo fue un poco, en verdad eres fuerte, lamentablemente morirás. Hoyo negro. Un pequeño agujero negro apareció en medio del cuerpo de Agnología, empezó a tragar el cuerpo del dragón lentamente y aunque rugía de dolor no se detenía el hechizo, hasta que finalmente lo absorbió por completo, a excepción de la cabeza, la cual cayó de forma estrepitosa. Acto seguido, Ainz usando vuelo se posicionó arriba de la cabeza de la que hasta hace poco era el más grande dragón, sacó de su inventario un bandera, la cual tenía el símbolo de Ainz o Algorun, y la elevó con gran orgullo, como si fuera obra del destino. El último rayo de luz enalteció la majestuosa bandera, provocando calurosos aplausos de los guardianes de piso hacia la figura del Overlord Supremo. Overlord X Fairy Tail, epílogo. Poco después de la masacre, el campo de batalla estaba silencioso. Ainz le dio la espalda a Cerez y demás enemigos, pero no mostraban signos de intentar pelear. Habían perdido el espíritu de lucha, aunque atacaran en conjunto no le harían daño alguno. Darles la espalda era algo que solo podía hacer un ser supremo, un Overlord. Maldición. Estaba tan metido en la batalla que desperdicia la piel de dragón. Ainz se lamentó por eso, ya que incluso en el primer mundo al que fue teletransportado la piel de dragón era difícil de conseguir. ¿Qué excusa le podría decir a los guardianes? Aunque pensándolo bien, si les contara la verdad podría pasar de la posición de un gobernante increíblemente sabio a la de un gobernante ordinario, y de esa forma los guardianes podrían advertirme de mis errores. Aunque era un no muerto, le dolía su inexistente estómago. Guardianes, tal vez se pregunten el motivo por el cual no conservé el cuerpo del dragón, ¿verdad? No es necesario, Lord Ainz. Estaba platicando con Albedo sobre el curso de sus acciones y llegamos a la conclusión de que no tuvo más alternativa que mostrar su poder de forma pura, sin necesidad de invocar demonios. En efecto demiurge, concluimos que lo hizo de esa forma ya que así evitaría futuros golpes de estado. En verdad fui muy tonta por no haberlo pensado, me disculpo por mi torpeza. También me disculpo. Aunque usted confió en mi intelecto, no pude pensar en esa opción y pensar que iba a ser tan amable de explicarnos esa pequeña porción de su plan para que nosotros y el resto de guardianes entendieran sus acciones. Prometo que me esforzaré para hacer los preparativos de sus futuros planes con 10.000 años de alcance. Ainz no había pensado en nada de lo que habían dicho Demiurge y Albedo, pero al ver que ese malentendido los ayudaría a esforzarse prefirió dejarlo así. Y ya veo, parece que se dieron cuenta, en verdad son las mentes más brillantes de Nazarick. Solo les recuerdo que yo también puedo cometer errores, tengan ese hecho presente. Irene ya sabía que su nuevo amo tenía un grandioso intelecto, pero saber que su mente era capaz de formular planes con un gran alcance hizo que sintiera una combinación de lealtad y terror. Ahora que Ainz había demostrado su poder, Demiurge le hizo la sugerencia de darle la mano al enemigo, de esa forma sabrían que aunque el ser supremo era fuerte no usaría su poder para el mal, sería todo lo contrario. Aunque al principio dudó en hacerlo, Ainz utilizó el último deseo del anillo estrella fugaz, de esa forma volvería a la vida la mayor cantidad de personas, aunque no estaba seguro si serían todas las que había matado. Habían revivido todos los magos de Fiore, nuevamente estaban completos los Spriggan 12 y más de la mitad del ejército de Álvarez estaba vivo. Lamentablemente nadie tenía la voluntad de enfrentarse a la encarnación de la muerte, temían hacerla enojar y que como consecuencia los matara, tanto como su cuerpo y mentes habían sido quebrados. En este punto solo deseaban estar el mayor tiempo posible con sus seres queridos. Ainz o Algorun era un ser que estaba a la par de los dioses o tal vez incluso más poderoso. Días después se anunció la desaparición del reino de Fiore y el imperio de Álvarez, en su lugar solo sería un reino, el reino hechicero.
Al inicio la gente sintió miedo al ser gobernadas por un esqueleto, pero al ver cómo se desarrollaban los hechos y que el nuevo gobierno regulaba las acciones de los gremios, por lo cual ya no había casas destruidas o destrucción innecesaria, fueron aceptándolo poco a poco. Conforme pasaban los meses, las calles volvían a tener vida, nadie sentía miedo, las ciudades eran seguras, ya no había robos o cosas similares, tener a alguien fuerte protegiéndolos los llenaba de tranquilidad. Por su parte, los gremios de magos se encargaban de explorar lo desconocido y alguna que otra solicitud de eliminar monstruos. Irene estaba totalmente agradecida con Ainz por regresar su cuerpo a la normalidad, por lo que después de esforzarse mucho se logró unir a las Pleiades, las cuales notaron su potencial y la aceptaron sin mucho problema. Suare y Sebas eran muy cercanos, posiblemente se iban a casar pronto. Todo marchaba bien, y aunque aún faltaba muchas cosas que arreglar, Ainz estaba orgulloso de su reino. Todos se encontraban reunidos en Nazarick, concretamente en el piso del trono. Cada ser vivo de la tumba se encontraba postrado ante el Overlord a la espera de nuevas órdenes. Guardianes. No bajen la guardia, algún día encontraremos a aquel sujeto que nos ha teletransportado a distintos mundos y le demostraremos el poder de la gran tumba subterránea de Nazarick. Posiblemente tenga un ítem de clase mundial, el cual era capaz de teletransportar una gran cantidad de personas y objetos, pero no se había enfrentado a Nazarick por temor a perder. A esa conclusión había llegado Ainz. Dicho eso, los puntos rojos dentro de las cuencas oculares de Ainz se intensificaron. Larga vida al Overlord Ainz o Algoun. Larga vida al Overlord Ainz o Algoun. Larga vida al Overlord Ainz o Algoun.